pero salió una nueva circular del Consejo Universitario, ¿no? Donde dice esperar al menos una semana. Mientras tanto, cada consejo facultativo tiene que tomar las medidas de bioseguridad que he ido hablando, ¿no? Bueno, este rebrote en La Paz da por día es más o menos 100 nuevos contagios. Bueno, ni modo, si se trata de cuidarlos a ustedes, de cuidarnos nosotros, vamos a tener que diferir, me imagino, un par de semanas. Veremos, como dicen los que conocen este tema, veremos hasta dónde llega el techo y después ya va, como hemos visto en estos 2 años y medio, luego empezará a bajar. Ahí me imagino que se tomará la decisión ellos, ¿no? Pero están dubitando demasiado. Pero bueno, ni modo, Dios sabe lo que hace. Yo soy muy creyente de eso. Ustedes son jovencitos y mi obligación de mí siempre va a ser ese, el de cuidarlos. Mm, Aquí está el capital humano, ¿no? El capital humano que todo país debe trabajarlo, con todas las debilidades que significa estas clases virtuales, ¿no? Hay muchas dificultades. Lo ideal siempre es estar en el aula, debatir, avanzar, ¿no? Y mucho análisis microeconómico. Ya, ahora sí, ya estoy empezando a calificar los exámenes. He hecho un paréntesis con un trabajo que me quita el sueño. ¿Mm? Es un trabajo muy específico sobre la economía del país. Pero ya en un 85% ya lo tengo. Entonces, yo pensaba entregar los exámenes en aula. Esta situación. A ver, yo me imagino que no me gusta a mí revisar una y dos veces para evitar algún error de dedo, pero un examen muy sencillo, muy sencillo. Si estuviera don Luis Medina de hace 5 años atrás, seguramente se sorprendería, ¿no? Pero bueno, nunca yo he rebuscado, ¿no? Para mí no hay esa palabra. Yo sé lo que hago, voy viviendo, ¿no? Estos últimos años, antes de la pandemia, me he dado cuenta que para el futuro auditor, contador público, hay que hacer mucho hincapié en la parte de precios. Eso es lo más importante, sin dejar de que también conozcan otras áreas muy importantes. Pero ojalá una gran parte me esté entendiendo que un elemento clave desde el punto de vista de la teoría de la empresa es la disciplina, ¿no? La disciplina en el gasto. Ahora, un país igual, ¿no? Yo diría más que la empresa, un país, vean, con todos los problemas del coronavirus que hay, lamentablemente por los problemas políticos de este país, que yo quiero hacer abstracción de eso. ¿No? Prefiero trabajar que los jóvenes sean buenos técnicos, ¿no? Tarde o temprano van a quedar. Por eso el capital humano es muy importante. Acá deberíamos de estar discutiendo la formación de precios, ¿no? Lo que va saliendo a nivel de información estatal, sabemos también, ¿no? Que al momento el mundo está en crisis por esta maldita guerra,
no acaba de desaparecer el coronavirus, ha trastocado toda la estructura económica, incluso de países industrializados. Estamos viendo los costos de producción, cómo se han ido alterando. Nosotros, sin estar inmiscuidos en esa guerra que para mí es muy injusta, pero también me pongo en un plano, digo, siglo XX, ¿qué pasa con la especie humana? ¿Qué pasa si acudir a un conflicto bélico? En vez de buscar el bienestar para la población, pero los grandes intereses pues, económicos y gente que no tiene esa visión. Muchas veces yo ya les dije, lo ideal es pues que, a ver, el señor Putin de Rusia, que vaya a la cabeza, es lindo pues para los medios de comunicación, informar que el ejército de Rusia, el ejército de Ucrania, va, pero los mandan a jóvenes. ¿M? Y estos países, sobre todo el caso del agresor que es Rusia, bueno, no sé si se darán cuenta, ¿no? Ese no es el mecanismo. ¿M? No es el mecanismo. Jóvenes de ambos bandos, en el caso de Ucrania, hasta señoritas, ¿no? Bueno, y la guerra nos va quitando vidas, ¿no? Dentro de eso, con ambos lados, yo diría. ¿M? Puede haber mentes brillantes, pero bueno, por el tema de la guerra los mandan. Y vea qué grave, el costo humano es muy alto, demasiado alto. Reconstruir las grandes ciudades que han destruido los rusos en Ucrania no va a ser fácil. Va a tardar eso, su reconstrucción años, pero ni siquiera ha acabado la guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, empezó el 39, no se olvide, se destrozaron toda su columna vertebral, toda su columna económica, los países europeos, tanto de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia. Bueno, quedaron casi en ruinas. Y para reconstruir sobre todo la parte occidental, tuvo que ser Estados Unidos, ahí es donde se catapultó como la primera potencia. Tuvo que reconstruirse caminos, edificios, con el famoso Plan Marshall. En ese periodo, entre el 30 y el 40, sobre todo en el 40, Estados Unidos acabó de desplazarlo a Inglaterra como primera potencia. Antes de Inglaterra, ¿no? Que le pisaba los talones la economía de Estados Unidos, es verdad. Pero ya desatado el conflicto, Estados Unidos fue el que más se benefició. Un inicio a la guerra, lo hizo casi a los 2 años de la Segunda Guerra Mundial. Y fue Estados Unidos, su moneda sobre todo, la que permitió la reconstrucción del mundo occidental. Se implementó un plan. Van a ver, cuando acabe esta guerra, van a tener que implementar un plan de reconstrucción de Ucrania, ¿no? Bueno, la Segunda Guerra Mundial eran todos los países europeos, los principales y no principales. Se invirtió 500.000 millones de dólares. Entre la década del 30 y del 40,
Estados Unidos se valorizó, es decir, mucho valor, mucho, se valorizó, pero en gran medida. Y esos 500.000 millones de dólares permitió toda la reconstrucción de infraestructura carretera. Las grandes urbes nuevamente tuvieron que reconstruirse. Es ahí donde Estados Unidos pasó a ser la primera potencia mundial. Y su moneda, ¿no? Obviamente, hay veces se dan estas situaciones. En plena Segunda Guerra Mundial, banqueros holandeses. Un segundito. Hola, Adolfo. Es un grupo nomás que se pone al sector, ¿no? Viendo que se democratice. No es la asociación, no es el presidente. La ley del delegado era al Congreso. Bueno, es un colega que fue director, ¿no? Yo lo he invitado a él, el licenciado Adolfo Mendoza. No sabía que hay un grupo de, creo, de docentes, estudiantes. Parece que están llamando a un paro en protesta contra el rector por no hacer auditorías a los dinosaurios que les dicen los de la FUN. Pero bueno, es irá madurando, tiene sus niveles. Yo solamente suspendo clases si hay una guerra entre guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Siempre he tenido esa opción, ¿no? El problema es de que es dirigentes incrustados en su federación de ustedes. No quiere, no quiere dar un paso a un costado con tantas denuncias que ha salido en la opinión pública, todas. Y el mismo rector, yo a la mano lo conozco al rector, lo conozco. Nosotros en la carrera de contaduría pública, en su momento lo hemos invitado para que dé la materia de métodos y técnicas de investigación. Ah, bueno, él sabe lo que yo pienso de él. Sabe que primero está la formación de recursos humanos, ¿no? No soy partidario de estos conflictos, pero estaba en sus manos de él hacer lo más elemental, pues, que se haga la auditoría. ¿Cómo oponerse a una auditoría? Yo no puedo creer, decir, futuros auditores, como el que nada hace, nada teme. Tantos fondos estudiantiles manejaron. Al menos nunca han informado, ¿no? Es que los han socavado. Qué diferente es la actitud, era la actitud de esos jóvenes de la década del 80, ¿no? Y 90. Trotskistas, pero no he visto una dirección estudiantil tan honesta, duros en su accionar, implacables en su accionar, sobre todo contra la injusticia, y tan honestos, ¿no? Cada 15 días su rendición de cuentas y en el atrio enormes carteles. ¿No?
Les comenté que había un rector que era su oponente, el ingeniero Guido Capra, pero les hizo 4 o 5 auditorías y no les encontraron nada. Y una vez que se opongan a una auditoría, joder. No, no, pues, eso está mal. Yo por eso les aconsejo siempre a los jóvenes, primero el estudio, segundo el estudio, prioricen eso. Sus papás están haciendo un gran esfuerzo y nosotros no podemos defraudarlos a ustedes, ¿no? Y hay que trabajarlo. Lo otro pensé que era ya para la década del 80, que había mucho conflicto. Bueno, pero qué pena, les digo, por la parte estudiantil. Mm, qué pena. Así sean unos 2, 3 reales, hay que rendir cuentas. Yo hasta ahora me sigo preguntando por qué el gobierno de turno les ha dado un porcentaje del impuesto a los hidrocarburos. Ay, don dinero, grave. Ni siquiera en la época más radical de los grupos estudiantiles, a los trotskistas les dieron dinero de algún impuesto, en el caso de los hidrocarburos. No, 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 no. Hacían dilapidado pues los recursos de ustedes, jóvenes. ¿Mm? Cuando la bonanza del 2006-2014, la bonanza quiere decir cuando los precios de las materias primas estaban muy altos, no por la guerra, no había guerra, sino futuros contadores públicos tienen que saber, por eso estoy dando vueltas una y otra vez, cómo la variable precio, jóvenes, es tan importante cuando los precios del petróleo, del gas, de los minerales se elevaron sustancialmente por la gran demanda. En ese periodo, 2005-2014, la gran demanda de petróleo y de minerales provino de China. ¿Mm? Ustedes saben que se restauró el capitalismo en China. China, con ese su socialismo rural, que no funcionó, en honor a la verdad, no funcionó. Adoptó el modelo de libre empresa, es decir, se restauró el capitalismo. Pero gracias a que se abrió la inversión externa, la transferencia tecnológica, miles de empresas del mundo occidental se fueron a China a bajar, a hacer microeconomía, a minimizar costos y a elevar la ganancia. Así de claro, no le demos vueltas al asunto. Gracias a ese cambio de modelo, China hoy en día es la segunda potencia, pero nadie le asegura un boleto inamovible. Al momento tiene grandes problemas. Se le ha inflado mucho la burbuja inmobiliaria. Y si eso revienta, no sé qué va a pasar con China. ¿Mm? Bueno, pero sabrán salir de eso. Pero lo importante es que ese campesino, ese ciudadano chino, ayer lo único que sabía era labrar la tierra. Eran agricultores. China era un país campesino, donde duró 1000 años el feudalismo, la antesala del capitalismo fue en China. Falso socialismo rural, ¿no? Entonces tuvo que abrir. Entonces, y China al capital externo, a la transferencia tecnológica, hasta el Microsoft
entró la Apple, entró a bajar costos. Mm. Hay plantas de la Apple que son altamente rentables en China. Y semejante mercado, 1.400 millones de habitantes, ¿no? Mm. No es bueno molestarlas cuando vienen bajo condiciones económicas estrictas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en China? Ahí tiene un conflicto con Hong Kong y Taiwán. China reclama la devolución de esas islas. Pero el caso sobre todo de Taiwán jóvenes, a mí realmente me sorprende por su desarrollo tecnológico sobre todo. Uh, una de las plantas más modernas para la generación de microchips está en Taiwán, con una tecnología muy desarrollada, muy desarrollada. Había un ingeniero electrónico de origen chino de Taiwán que trabajó en las plantas de Estados Unidos, ¿no? Intel, en la IBM trabajó, muy creativo, muy imaginativo. Los mandos superiores técnicos en las indicadas industrias les pasó la idea de que hay una metodología para optimizar la producción de microchips. Dijeron, sí, ya vamos a ver, pero nosotros tenemos nuestra propia función de producción. Y él luego se retiró de la última fuente laboral, era de Intel, y se vuelve a su tierra, a Taiwán. Vean cómo es la paciencia china, ¿no? Y él de cero empezó, joder. Hoy tiene una de las plantas más rentables y con una tecnología, pero que él la desarrolló. Hoy en día, a nivel del mundo occidental, hay una demanda de microchips. ¿Por qué hay una demanda? Estoy empleando términos microeconómicos para explicarlos. ¿Por qué hay una gran demanda de microchips? A ver quién se anima a responder. Licenciado, porque ahora se utiliza más. Claro, claro. ¿Tiene celular, no, niñita? ¿Usted? Sí, tengo celular, Tiene su cerebro electrónico. El niño claro. tiene su cerebro electrónico. De todos ustedes jóvenes, tiene su cerebro electrónico. Son como una cabecita en algunos casos, una cabecita de alfiler, ¿verdad? Él lo ha redimensionado, pero haciendo un paréntesis en el tema de microeconomía. Pero es una cabecita tan maravillosa como estos ingenieros, todas las funciones del microchip lo han introducido en una cabecita de un alfiler. Ni vuelta a quedar, ¿no? Esa es una genialidad. Como dice la señorita, a nivel mundial hay una gran demanda porque 2 años y medio de pandemia, sobre todo el primer año, se paralizó todos los centros industriales en Estados Unidos, en Europa. Bueno, de China se sabe muy poco. Otra vez están recluidos los ciudadanos chinos porque ha recrudecido la pandemia. Entonces está semi paralizada la producción industrial de China. Bueno, y lamentablemente en la ciudad financiera más importante de la Asia es Shanghái. ¿Mm? Está paralizado, semi paralizado. Y es el puerto más grande de China, por donde llega, pues yo al momento estoy con una chompita china, ¿m? Donde China con tecnología norteamericana y del mundo occidental nos han vestido a todos en el mundo, el famoso taller del mundo. Han bajado costos. Uf, tremendo, tremendo, semejante país también, con una potencialidad productiva. Ahora,
obviamente, Estados Unidos ha dejado que vayan algunas empresas a China. En el peor momento de la pandemia, en Estados Unidos hasta faltaba vasitos de plástico. Todo el mundo se preguntaba y decía, ¿ya no produce Estados Unidos vasitos de plástico, los desechables? Es que en la gestión de Obama migran a China de bienes y servicios no tan imprescindibles para Estados Unidos, pero los cuidó a más no poder utilizar ese término a sus empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas de Estados Unidos se miran y no se tocan en cuanto al desarrollo tecnológico. Eso le permite generar valor, o sea, su Producto Interno Bruto, eso van a ver ustedes en macroeconomía, tiene un promedio de Producto Interno Bruto Estados Unidos de 14.000 billones de dólares. Eso es producir, jóvenes. El PIB de Bolivia, me da mucha pena, yo lo quiero rojo, amarillo y verde, ¿no? Apenas llega a 42.000 millones de dólares, gracias a la exportación de minerales y de gas, pero ambos son recursos, a ver, la misma señorita, gas y minerales son recursos renovables o no renovables. A Son ver, recursos no renovables. ay, ¿cómo se llama, Andrea? Sí, ¿Usted licenciada cómo Andrea se llama? Rivas. Andrea Rivas. Ah, bien, me alegra. Ahí está. Es una muestra que ustedes pueden. Son recursos no renovables, eso quiere decir que se agotan. ¿Mm? Y en el periodo del 2000, vean, cuando sube don Evaristo Morales, en 2006, le dejaron sus antecesores una deuda externa de 2.000 millones de dólares. Él arrancó con sus ideas que todos conocemos y nos aburrimos, pero tuvo suerte. Algún amigo economista me dice, no hay día, esas veces me decía, no hay diablo sin suerte. No, no, le dije, no hay eso. Lo que pasa es que son ciclos económicos. Y en ese periodo del 2006-2014, los precios se dispararon de las materias primas. No somos grandes, que quede claro, no somos grandes productores de gas, no somos grandes, ya no somos grandes productores de materias primas, porque primero fue la plata y luego el estaño que nos dio comida a los bolivianos. Es decir, gracias a los minerales entraban recursos, desde la vida republicana. Yo digo, honor y gloria al estaño, pero hasta ahora, si bien se están agotando los reservorios, pero seguimos produciendo y exportando, pero ya no tenemos cantidad. ¿Mm? Hubiese sido clave que tengamos gran cantidad de gas, gran cantidad de minerales. ¿Por qué nos hubiéramos favorecido desde el inicio de la guerra? A ver, la misma señorita. Eh, Sí, 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 que nos hubiéramos beneficiado si hubiéramos si hubiéramos ah, tenido gran cantidad de gas, gran cantidad de minerales. Tenemos, pero ya no en cantidad. ¿Por qué nos hubiéramos favorecido? A ver, señorita. nos hubiéramos favorecido porque hubiéramos generado más ingresos. Claro, por los actuales precios, ¿no? Por los actuales precios. El gran Sí, en problema de especial. la economía de Bolivia, claro, es que ha bajado la producción. Ha bajado la producción. También, vean, uf, años y años
de producir y exportar estaño. Se han ido pues agotando los reservorios de estaño. Solo en la década del 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, Bolivia se disputaba el primer lugar en escala mundial en la producción y exportación de estaño. Con Malasia nos disputábamos el primer lugar. Se desata la Segunda Guerra Mundial y la industria bélica pues, necesitaba estaño. Y la demanda subió y nuestra producción también subió. Al menos en el 41, entre el 39 y 1940, más o menos producíamos 40.000 toneladas métricas de estaño. Hemos alimentado con el estaño la industria bélica. El mundo occidental entró en conflicto bélico. Pero en ese periodo esta no es una clase de historia, que quede claro. En ese periodo, a ver, siendo un poco exigente, Andrea se llama, ¿no, señorita? Sí, licenciado. En ese periodo, Andrea y todos ustedes jóvenes, ¿el estaño en manos de quién estaba acá en el territorio boliviano? ¿En manos del Estado o en manos de quién estaba? ¿En qué años más o menos, licenciado? La década del 30 hasta el 50, en manos de quienes estaban las minas estañíferas de Bolivia.